En el hormiguero. En el hormiguero. Bueno, y como les adelantamos ahorita más temprano, hoy vamos a estar conversando sobre Argentina, sobre los cambios que ha vivido el pueblo argentino desde el cambio de gobierno hace aproximadamente 3 meses. Y bueno, para estar conversando sobre esto nos acompaña vía teléfono Hugo de Gregorio. ¿Me escucha, Hugo? Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por acompañarlos. Contarles que Hugo es miembro de la mesa de la conducción de la provincia de Buenos Aires de la Organización Nacional Peronismo Militante. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Ah, buenísimo. Hugo, ¿qué tal si empiezas contándonos un poco aquí en la cabina y a quienes nos escuchan sobre una breve contextualización de la realidad argentina? Bien, bueno, en principio, remarcar que hace 2 meses asumió un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Macri, que viene demostrando que es un gobierno de corte oligárquico y que su propuesta y su meta más contundente es, en algún punto, desarmar todo el andamiaje político y jurídico que había construido el kirchnerismo en la última década de protección a los derechos laborales, de inclusión social y de soberanía política. Y en 2 meses este gobierno viene a contramano de esas medidas que se tomaron en la última década, avasallando un montón de conquistas que habíamos conseguido y un montón de derechos, ¿no? A fuerza de decreto de necesidad y urgencia, pasando por alto el Parlamento. Digamos, estamos en una situación, en un clima bastante complicado en la Argentina. Eso como primera medida. Así que, bueno, tratando de reorganizar y de poner paños fríos al asunto para pensarnos como pueblo hacia dónde queremos ir, porque la verdad que este gobierno viene avasallando un montón de conquistas que creíamos que ya estaban fuera de discusión, ¿cierto? Uh-huh. Hugo, y en este cambio de administración donde se le pasa, comentabas que el gobierno de Macri es de corte oligárquico. ¿Puedes comentarnos un poco más de esto? Sí, Macri históricamente pertenece a la clase o a los sectores más privilegiados de la Argentina. Siempre ha sido su entorno el de los empresarios y el de los sectores más poderosos de este país. El representante más fiel y más cabal quizá de la derecha argentina y latinoamericana, ¿no? Y en este proceso que se venía dando en la última década de presidentes latinoamericanos con una posición. Hugo, se nos fue. Bueno, nos comentaba Hugo precisamente de dónde viene Macri, y bueno, lo que nos está contando es que el presidente actual de Argentina pues viene de una familia adinerada, viene de los sectores sociales que se encuentran arriba, que se encuentran cómodos y que tienen muchos privilegios, y que precisamente este gobierno se ha pintado contra conquistas sobre derechos laborales, sobre conquistas de derechos sociales, de derechos sobre la comunicación, y que es precisamente por esto que la gente se ha estado manifestando. Y bueno, aquí tenemos el Telesur nos cuenta que trabajadores argentinos convocan paro nacional contra despidos, porque hay que ver que también los despidos ha sido un constante en el gobierno de Macri. Y bueno, la Central de Trabajadores de Argentina llamó a una jornada de movilizaciones y paro nacional en contra de los despidos masivos de Mauricio Macri. El líder de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, convocó una jornada nacional de movilizaciones en contra de la ola de despidos y la criminalización de la protesta social en defensa de las fuentes de trabajo y con la exigencia de negociaciones salariales. Hugo, ¿volviste? Ahora sí. Estábamos conversando sobre las movilizaciones de los trabajadores, el paro nacional contra despidos. Sí, bueno, una de las primeras medidas que
implementó este nuevo gobierno es una brutal persecución, particularmente a los trabajadores del Estado, llevando adelante despidos en casi todos los organismos del Estado Nacional y de los estados provinciales que gobierna el macrismo. Y se está organizando para el 24 de febrero particularmente un paro nacional que aglutina varios gremios, varios sindicatos, con propuestas también de movilización popular y de movilización en la calle en repudio a esta medida de persecución que en algún punto también lleva consigo una persecución ideológica, porque existe una especie de criminalización montada desde los medios de comunicación sobre los militantes, ¿cierto? El militante identificado con el kirchnerismo, con la última década que vivió en la Argentina, es prácticamente perseguido en los lugares de trabajo y se tiene que recurrir hasta cambiarse nombre de Facebook, hasta prácticamente no poder hablar de política porque se sufre una persecución y una criminalización brutal. Es por eso que se están empezando a organizar medidas populares y en función de resistir a estos avasallamientos, ¿no es cierto? Es decir, vos no puedes manifestar el descontento aunque te despidan irresponsablemente. Mirá, el clima que existe es de mucha violencia. Las movilizaciones que se han organizado hasta ahora, la mayoría fueron reprimidas violentamente, con mucha presencia policial, digamos, las medidas también para llevar adelante estos despidos que ustedes mencionaban recién, se hace con una ferocidad que es lamentable. Muchos trabajadores se encuentran el día que van a presentarse al trabajo en los horarios habituales, se encuentran con policías en la puerta, con listas que nos hacen recordar a aquellas listas negras de las últimas dictaduras que sufrimos en Argentina, donde el policía, si te tiene en la lista, no te deja ingresar al trabajo y te comunica que estás despedido, lo cual viola todo tipo de normamiento, porque no hay telegrama de despido, no se dan los motivos de los cuales, por qué prescinden de tu servicio. Hay un clima de hostilidad y de persecución que es muy violento y, por supuesto, como siempre, justificado a través de un montaje que hacen los grandes medios de comunicación, que son un monopolio y que son un poder en sí mismo, para justificar y poder llevar adelante estas medidas, intentando generar también una aceptación por parte de la opinión pública, ¿cierto? Acusando de ñoquis, de militantes, de fanáticos, a los trabajadores. Vamos a seguir profundizando un poco más en el siguiente bloque, que ya tenemos que ir a nuestra primera pausa. No se vayan y síganos acompañando aquí en Radio U. La cosa se pone color de hormiga. Regresamos al hacer las 7:23 y bueno, Hugo nos estaba conversando sobre los despidos masivos, 75,000 trabajadores despedidos en estos 3 meses por Mauricio Macri. Además nos contaba sobre las violaciones a derechos laborales, que se despide de forma irregular, de forma irrespetuosa, ¿cierto, Hugo? Exactamente. Que nos puedes comentar, vos nos has comentado sobre una criminalización, ¿nos puedes contar cómo responden las autoridades policiales ante estos paros y estas movilizaciones populares? No, y en muchísimos casos responden con represión. Hay una suerte de ambiente casi de piedra libre para la policía y para las fuerzas de seguridad que pareciera, digamos, tener órdenes directas de ahogar o de generar cierto miedo, cierto pánico en la sociedad para tratar de amedrentar y de callar estas voces que se empiezan a expresar en contra de las actitudes que viene tomando este gobierno. Yo decía la otra vez que también me habían invitado a participar del programa, que cuando un gobierno lleva a cabo medidas tan antipopulares, digamos, existen dos formas de gobernar. O se gobierna para una minoría privilegiada o se gobiernan para las mayorías populares. Evidentemente Macri viene dando gestos y por su propia tradición de clase viene demostrando que va a gobernar para un sector muy privilegiado, que son los poderosos,
y eso genera una enorme impopularidad. La forma en la cual actúa o los mecanismos por los cuales actúa el macrismo para parar esa impopularidad que genera es a través de imponer terror, de imponer miedo en la sociedad. Por supuesto, como decía recién, acompañado por medios de comunicación. Claro, entonces, las fuerzas policiales cumplen ahí un rol particular que es ese, es el de amedrentar, el de generar miedo, el de reprimir, para callar estas voces que se empiezan a pronunciar en contra del gobierno, ¿no es cierto? Exacto, generar como un ambiente de miedo. También, ¿cómo han vivido, por ejemplo, la detención que se le hizo a la compañera Milagros Salas? ¿Puedes referirte a esta? Bueno, y ese es el gesto quizá también más violento que ha tenido el macrismo desde que asumió, porque ha sido un encarcelamiento injustificable desde todo punto de vista. La verdad que no tiene ninguna consonancia con la realidad y no tiene asidero desde el punto de vista jurídico. Para que te des una idea, el motivo de la causa es incitación al delito y al disturbio, digamos, solo por un acampe que venía sosteniendo la organización que Milagros Sala libera en Jujuy, en protestas también a algunas medidas que tomó el gobierno provincial de Jujuy, que avasallaban también algunos programas sociales, etcétera, que se venían llevando a cabo en esa provincia. Y la justificación o la prueba de esa causa es un video en la cual Milagros Sala aparece dando a otros manifestantes o a otros compañeros y dando indicaciones como líder popular, digamos, pero eso fue todo lo que tomaron para tenerla presa. Y ahora también intentaron complementar este encarcelamiento con otras causas de enriquecimiento ilícito, etcétera, que por supuesto todavía no están probadas, pero que dilatan este encarcelamiento totalmente injustificado. Y esto también demuestra cuáles son las complicidades de los poderes reales en Argentina, que también involucran a un sector de la justicia, ¿no es cierto? No solo los medios de comunicación, sino también sectores de la justicia y, por supuesto, de la clase política que consideramos tiene terminales, por supuesto, en la embajada norteamericana y el imperialismo norteamericano. Claro, precisamente eso te iba a preguntar, ¿cuál es el papel ahí de los poderes judiciales? ¿Hacia dónde, qué se hizo la supuesta justicia? Porque hay que colocar que Macri llegó ahí democráticamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahorita con esa democracia que pueden, todo lo que nos ha contado, dónde están los poderes respectivos que se encargan de que la justicia pues se mantenga? Sí, particularmente la justicia viene teniendo una conducta bastante irregular, sobre todo también en el último mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde a través de medidas cautelares y de medidas que tomaban algunos jueces también inentendibles, se han frenado muchísimas leyes aprobadas por amplia mayoría del Congreso. Es decir, la justicia vino en algún punto a cumplir durante el mandato kirchnerista una especie de freno, de condicionamiento, de limitación en la plena aplicación de leyes aprobadas por el Congreso en favor de la mayoría populares, y hoy, con este cambio de mandato y la asunción de este nuevo gobierno, también viene en algún punto a darle un marco jurídico a las medidas que viene tomando el gobierno en estos 2 meses, haciendo la vista gorda en algunos casos. Por ejemplo, Macri está procesado. Macri es el primer presidente en la Argentina que asume con un procesamiento por escuchas ilegales a familiares del atentado a la AMIA, que es un atentado que sufrió la Argentina en la década del 90. Es decir, y en esos casos la justicia pareciera actuar de manera diferente, por ejemplo, con la que está actuando respecto al caso de Milagros Sala. Es decir, pareciera una justicia adicta a intereses o a negocios, solo que los que le convienen a ellos o a su corporación, digamos. Entonces, la verdad que deja bastante que desear la conducta del Poder Judicial. Sí. Claro, se pone donde mejor le pegue el sol, como decimos acá. Y exactamente. Ahora vos hablabas de la detención de Milagros Sala, ¿verdad? Y de que ella simplemente estaba haciendo lo que sus derechos le permiten hacer, pero entonces tal vez si puedes contarnos ella qué representa, por qué para un gobierno como el de Macri es importante encarcelarla a ella, qué ideales o qué trasfondo tiene que ella se esté
manifestando? Bueno, Milagro Sala es la referente nacional, es la líder nacional de una organización que se llama la Tupac Amaru, que tiene presencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, pero particularmente su foco de desarrollo está en la provincia de Jujuy, donde Milagro Sala es muy querida, producto de toda la obra social que ella ha construido, desde planes de vivienda, desde la coordinación de muchísimos programas sociales con los cuales ha mejorado la calidad de vida de un montón de ciudadanos, y por supuesto también fue una líder que acompañó con muchísimo ímpetu 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Entonces se vuelve como una especie de gesto hacia las organizaciones populares que se sienten identificadas con el kirchnerismo, de lo que les puede llegar a pasar en caso de persistir en esta conducta. Y viene en línea con lo que contaba anteriormente de generar este clima de persecución y de criminalización de la protesta, en función de poder acallar o de ahogar las voces que se pronuncian en contra de este nuevo gobierno, ¿no es cierto? Sí, claro, es una forma de decirle al resto de la gente, vean lo que les va a pasar si siguen manifestándose por sus derechos, que es un poco el mecanismo que empiezan a utilizar los gobiernos más represivos, ¿no? Generar miedo, generar tensión, y así la gente no va a defender lo que es suyo. Exactamente. Sí, yo, para sintetizar un poco, yo creo que el macrismo en la Argentina viene a cumplir dos cuestiones bastante claras. Una, que es la transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más poderosos, y la otra, más en términos internacionales, es la alineación sistemática a la geopolítica o a la estrategia geopolítica de Estados Unidos. Y esto lo vemos reflejado en el foro de Davos que se llevó a cabo hace poquito tiempo, donde, como ustedes deben conocer, se juntan los empresarios y los representantes de los estados más poderosos del mundo, y el papel que Macri cumplió en ese foro fue prácticamente de entregar la soberanía argentina, con dos cuestiones particulares. Una, con el posicionamiento que toma en la reunión con el primer mandatario inglés, donde prácticamente dejó como una cuestión secundaria la reivindicación que nosotros hacemos sobre la soberanía en Malvinas, y la otra con la reunión con el vicepresidente estadounidense, donde, entre otras cosas, prácticamente pautó un endeudamiento atroz, liberando los mercados internacionales para acceder al crédito. Esa también es una de las cuestiones simbólicas quizá que representa el macrismo, más allá de la cuestión interna y de la persecución y del desastre que viene haciendo en términos de despido y de ajuste, de cierre de programas sociales. También la cuestión internacional me parece que es importante, ¿no es cierto?, la entrega de la soberanía y poner a la Argentina otra vez de rodillas con los estados más poderosos a nivel mundial, ¿no es cierto? Claro, sí, también, o sea, como vos has dicho, implica también toda la movilización, la estrategia internacional, porque siempre tenemos que recordar que nuestros países subdesarrollados siempre se encuentran en relación política, ¿verdad?, con otros países, y la relación que Macri ha establecido ha sido de tipo que está vendiendo a Argentina, nos estás contando. Exactamente. Sí, me hiciste una pregunta, ahí se escuchó medio cortado. ¿Me podría volver a repetir? No, que la forma en que Macri está actuando en el medio internacional ha sido vendiendo a Argentina, es lo que vos nos estabas contando, ¿cierto? Exactamente, sí. Lisa y llanamente significa eso. Argentina venía en un camino, vuelvo a repetir, durante los gobiernos, durante el gobierno de Néstor y Cristina, de una fuerte presencia a nivel internacional. Por ejemplo, llevando a la discusión en la ONU la cuestión de reestructuración de la deuda soberana de los estados. Argentina viene teniendo, por ejemplo, un problema muy fuerte con los llamados fondos buitre. No sé si les suena el tema o el conflicto allá.
Ujú, sí, aquí hemos escuchado bastante de esto y bueno, lo que tal vez les podamos compartir una noticia a los radioescuchas sobre Argentina Claro. de que el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Argentina, el ministro de Haciendas y Finanzas de Argentina, Alfonso Prat Gay, anunció que el gobierno de Mauricio Macri firmó un preacuerdo con los bonistas italianos que habían quedado fuera de los canjes de la deuda pública entre el 2005 y el 2010. Dicen que Ujú. se llegó a un preacuerdo con 50.000 bonistas italianos sobre una deuda de 900 millones de dólares, que es un 15% de lo que está fuera de los acuerdos con los acreedores y el 30% de la demanda ante el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, dijo Prat Guy durante una rueda de prensa en la Casa Rosada. Además, explicó que este preacuerdo reconoce el capital y un interés prudente que refleja las tasas de intereses de los últimos años de los bonistas italianos y asegura que la medida aprobada por Macri es menor a la sentencia acordada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Además, este funcionario no dio mayores detalles del ambicioso preacuerdo que respalda Macri con los fondos buitre, acreedores que buscaban saldar la deuda pública en una única modalidad de pago, a pesar de que esto significara un default para el país suramericano. Para Guy se trata de un primer paso para ir normalizando lo que más nos preocupa de esta discusión, que es el cálculo de intereses. Y en el 2014, el gobierno de Cristina Fernández logró revertir la decisión del juez neoyorquino Thomas Griesa, congelando el pago de 700 millones de dólares adicionales a la deuda soberana, pese a que la misma se mantiene el litigio entre los acreedores y el país suramericano. Hugo. Sí, la verdad lo explicaron perfecto. No, no tengo más nada para agregar, pero simplemente esto que acabas de relatar con muy buen tino, un poco refleja la diferencia de posicionamiento respecto a la política, a la estrategia en relaciones exteriores que viene llevando a cabo este gobierno con la que venía teniendo Argentina últimamente. Argentina había tenido una posición muy firme en la negociación con estos sectores, que en definitiva son sectores que se aprovechan de países en default, claro, se aprovechan de países que tienen una situación económica perjudicial, que la generaron estos mismos que hoy son quienes manejan la economía de la Argentina, digamos. O sea, ahí hay una suerte de contradicción muy fuerte. Bueno, este preacuerdo que viene llevando adelante el ministro de Hacienda, Prat Gay, demuestra un poco la postura de arrodillarse frente a Estados Unidos solamente para abrir el mercado internacional y para poder acceder a los créditos, lo cual ya sabemos en lo que termina eso, es pagar deuda, emitiendo nuevamente más deuda y entrar en un círculo vicioso que en definitiva la termina pagando el pueblo argentino, porque cuando empiezan las demandas de crédito sabemos que los organismos internacionales empiezan a intervenir en la economía de los países subdesarrollados, pidiendo, entre otras cosas, estas medidas que viene ayudando adelante Macri, como despido, ajuste fiscal, devaluación, ¿no es cierto? Y que la viene pagando el pueblo argentino. Si yo te dijera lo que vienen aumentando los alimentos desde el 10 de diciembre que asumió Macri hasta acá, estamos hablando de casi 50-60% en algunos casos, digamos. El costo de vida se ha incrementado violentamente. Y entre otras cosas también se busca limitar, por ejemplo, las paritarias de los sindicatos con los empresarios, digamos. El gobierno busca poner un techo de 25% cuando la moneda con respecto al dólar se devaluó en un 40%. Todo esto termina repercutiendo en el poder adquisitivo de los trabajadores y, como siempre, termina fortaleciendo o incrementando la riqueza y el poder de unos pocos, ¿no?, que son los dueños de todas las cosas. Claro, parece que vamos hacia atrás más bien, ¿verdad? Que los derechos que se han conquistado más bien los estamos dejando que se los lleven, o más bien los están vendiendo, pareciera. Exactamente. Bueno, esa es la situación un poco sintetizada de lo que se está viviendo en estos 2 meses. La particularidad que tiene este proceso en el que está entrando la Argentina
es que encuentra a un pueblo con muchísima más organización que en anteriores etapas donde a la Argentina le tocó sufrir gobiernos liberales, ¿no es cierto? Gobiernos neoliberales, de corte neoliberal, donde quizás no había una expresión política y una organización popular que le pudiera oponer resistencia. Los 12 años de gobierno kirchnerista han generado una enorme organización popular y parte de esa organización popular es la que viene llevando adelante estas medidas en repudio y en protesta, intentando poner un freno y poner un límite a estos atropellos y también, digamos, generando en la sociedad una propuesta política que genere una alternativa a este gobierno liberal, ¿cierto? Claro, las cosas hay que llamarlas por su nombre y eso son simplemente pues, medidas neoliberales que sabemos a quiénes benefician. Pero bueno, nos vamos a nuestro segundo corte. No se vayan, sigamos escuchando que vamos a seguir comentando sobre el pueblo argentino en el siguiente bloque y seguirnos escuchando en Radio U. Regresamos a ser las 7:43. Bueno, seguimos comentando sobre la realidad argentina y Hugo, antes de irnos hablábamos un poco sobre las resistencias, sobre cómo el pueblo argentino ha resistido ya a una dictadura muy fuerte, ha salido adelante, ha cambiado, ha reformas, conquistado derechos y bueno, ahora que estamos viendo un panorama, bueno, pues también difícil, ¿verdad? Un ambiente de mucho miedo, de persecución y de represión. ¿Cómo se está preparando el pueblo argentino para esto? Bien, mira, yo por ahí un poquito el tiempo histórico también para entender de dónde vienen y comprender también las luchas del pueblo argentino en el último siglo, por lo menos. La Argentina tiene la particularidad de tener un movimiento nacional constituido, fundado por Juan Domingo Perón, que es un líder muy importante para nuestro país y también con mucha influencia en el continente latinoamericano, que nosotros consideramos que llevó adelante en su primera y segunda presidencia los 10 años más felices para todo el pueblo argentino. Ese presidente fue derrocado a través de bombardeos a la Plaza de Mayo, fue derrocado por un golpe de Estado, un gobierno militar en complicidad con algunos civiles, y generó en la Argentina un proceso de 18 años de proscripción a ese movimiento nacional, a ese partido político que es el peronismo, que es el partido justicialista, por lo cual la Argentina tiene en su memoria reciente una lucha política contra los procesos autoritarios o los procesos liberales. Y nosotros siempre decimos que estos 12 años de Néstor y Cristina fueron en algún punto la continuidad histórica de los primeros gobiernos peronistas, y en algún punto entendemos casi como cíclico este proceso también de ahora resistir al proceso liberal, digamos. Entonces hay en nuestra propia memoria reciente una cierta conciencia sobre los desastres que implica que un gobierno neoliberal esté a cargo de la Argentina. Y por eso también es tan espontánea y tan rápida la respuesta, ¿no es cierto? Vos fijate que nos lleva 2 meses, ustedes decían 3, en realidad Macri asume el 10 de diciembre, o sea, son 2 meses de gobierno y hay una enorme preocupación en todos los sectores sociales de la Argentina. Porque las medidas impactan en el poder adquisitivo, y no solo de los sectores más populares y más vulnerables, sino también en los sectores de las clases medias, digamos. Entre otras cosas, yo te nombraba y te mencionaba muy por arriba el ajuste que se viene haciendo, tanto poniéndole el techo a las paritarias, es decir, a la negociación en los aumentos de salario, pero también se vienen llevando adelante, por ejemplo, quitas de subsidio al transporte público, quitas de subsidio a los servicios elementales como la electricidad, el gas, y todo eso tiene un enorme impacto en el poder adquisitivo. Es decir, esto se vio también reflejado, por ejemplo, en el último verano con las temporadas y las vacaciones, ¿no es cierto? La mayoría de los puntos turísticos en la Argentina estaban en un 40% a lo que venían estando en los últimos años. Y eso es porque la gente tiene menos plata, digamos, la plata de la gente vale
muchísimo menos de lo que valía solamente hace 2 meses. No hay que remontarse mucho tiempo atrás. Y eso era una necesidad de un montón de gente de salir a la calle, de salir a expresarse y de salir a organizarse en esta expresión política que significó el kirchnerismo para como antes, poner un freno, poner un límite al avance neoliberal y también para reorganizarse como partido y como expresión política para que en las próximas elecciones de término medio, en el 2017, donde se eligen legisladores, podamos obtener una victoria y para que en el 2019, en las próximas elecciones presidenciales, podamos ponerle fin a este gobierno que recién arranca, pero del cual no se espera más que generar miseria, generar hambre, generar desocupación y transferir recursos a los sectores más poderosos de la economía, ¿no es cierto? Cierto. Mencionaste algo muy importante, lo que es la memoria. Bueno, pues sabemos y la historia nos ha enseñado que para poder defendernos es necesario mantener esa memoria viva y es algo que vos decías, que la tienen muy fresca, muy presente. ¿Vos considerás que el pueblo argentino no se va a dejar porque las medidas de Macri supongo que van a ir aumentando en violencia, ¿verdad? ¿Vos crees que el pueblo va a poner un alto? Yo creo que sí, y de hecho ya lo viene haciendo. Bueno, lo que comentábamos al principio del programa, el planteo de ir al paro general y convocar a movilizaciones populares el 24 de febrero va en consonancia con eso, ¿no es cierto? Viene a significar desde lo simbólico una expresión de freno, como vos bien decías, a estas medidas, digamos. Y yo creo que también va a impactar negativamente sobre el gobierno y va a ser entrar en razón de que no se puede gobernar solamente para una minoría en un país tan rico como la Argentina y muchísimo menos con la prepotencia que lo viene haciendo, que viene sacando decretos de necesidad y urgencia a rolet, digamos, viene eludiendo tratar en el Congreso, con el Parlamento, con los representantes elegidos democráticamente por todo el pueblo, porque tampoco ahí obtiene las mayorías necesarias para gobernar. Entonces tiene que recurrir necesariamente a la prepotencia, porque no siempre ganar una elección presidencial te da la potestad para hacer lo que se te antoje, ¿no es cierto? En definitiva, la democracia es hacer lo que el pueblo quiere, y Macri viene haciendo exactamente todo lo contrario. Exactamente. Y Hugo, ¿qué podemos esperar para los próximos meses sobre la situación laboral? Y la situación laboral está muy complicada, porque esta iniciativa que ha tenido el gobierno de despedir trabajadores del Estado también repercute en el sector privado, que, digamos, viendo la actitud del gobierno, también empieza a tomar medidas de flexibilidad laboral en las empresas, también viene plantándose con mayor potencia en función de poner techo a las negociaciones salariales y también despidiendo en muchísimos casos empleados del sector público, digamos, desmantelando el aparato productivo de la Argentina. Así que en términos laborales la verdad que las expectativas son nefastas, porque vos sabés bien que con esta masividad de despido y dejando un montón de gente en la calle, los trabajadores que sí se encuentran trabajando tienen miedo a perder ese trabajo, por lo tanto no se organizan para defender aumentos salariales, porque el que cobra 10 pesos y habiendo tanta gente que no cobra nada y está dispuesta a laburar o a trabajar por 6 pesos, el que tiene 10 no protesta, digamos, se queda conservando su puesto laboral, que en definitiva es el macrismo, ¿no? Generar salarios bajos, salario de miseria y tener un porcentaje de desocupación que le permita tener bajo control. Pero ahí también se va a encontrar con la movilización popular, digamos. Ajá. Bueno, pues, y vos ya nos comentaste también que los movimientos sociales sí no le van a permitir, y también, invitar a las radioescuchas que hoy en el Centro de Amigos para la Paz, precisamente a las 6:30, se va a presentar un video foro sobre la vida de Milagros Salas, para quienes quieran seguir informándose sobre el tema y quieran seguir buscando formas de apoyar estas luchas. A las 6:30 el Centro de Amigos para la Paz queda diagonal del poder, donde están el OIJ, si se moviliza hacia las paradas de Turrialba,
Por ahí está el Centro Amigos para la Paz, entonces para que lleguen es gratis y pues también se va a estar profundizando sobre el gobierno de Macri y las razones por las cuales tiene detenida Milagros Salas y lo que ella representa, ¿verdad?, para este gobierno. Y bueno, Hugo, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, nos queda 1 minuto de programa. Agradecerte muchísimo por contarnos, realmente, y pues es muy preocupante, pero es muy admirable también que el pueblo argentino esté tan movilizado, tan organizado, y pues aquí siguiendo la huella, digamos, vamos a seguir viendo qué pasa y tratando de apoyar de la forma que se pueda, pues a la distancia. Bueno, me alegra mucho la iniciativa que acaba de comenzar de proyectar el documental de Milagros Salas. La verdad que es muy lindo que se exprese en los pueblos esta hermandad, sobre todo en los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Que en definitiva tenemos una unidad de destino. Así que a veces la unidad latinoamericana no se da solo a través de las relaciones entre los gobiernos, sino entre las bases, entre los pueblos y la verdad que así como ustedes se preocupan por la situación argentina, también nos ponemos a disposición desde acá para colaborar y bueno, conversar en lo que podemos ser útiles. Genial, muchísimas gracias, Hugo. Y pues se nos acaba el tiempo, tenemos que pasar a nuestra sección de agenda, así que agradecerte de nuevo y gracias por contarnos todo eso y pues sí, seguiremos en contacto para darnos apoyos entre los países latinoamericanos, como decís. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, le mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos en contacto. De fijo.